Hola, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos, hola, Salud Tucumán, a toda la región de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero. Volvemos en un nuevo programa en estos 30 minutos donde vamos a hablar de medicina. Hola, Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este segmento vamos a hablar sobre cardiología y hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que preocupa a muchas personas, que es muy frecuente y que tiene que ver con los soplos cardíacos. Vamos a descubrir junto al doctor Víctor Moles, cardiólogo de la ciudad de Santa Fe, qué son los soplos, por qué se producen, qué es lo que significa tener un soplo, ¿es algo peligroso? ¿Es algo que hay que tratarlo en forma urgente? ¿Por qué surgen los soplos? Vamos a develar todo este misterio y algo que ha preguntado muchísimo la gente en nuestro Facebook y en nuestro teléfono de producción. Nos cuenta sobre el tema el doctor Víctor Moles. Vamos a hablar de una entidad que genera muchas preguntas en el consultorio, que es el soplo cardíaco. Que el soplo puede presentarse a nivel cardíaco o a nivel de cualquier arteria o vena. El soplo es fundamentalmente un sonido que simula un soplido, o sea, normalmente los ruidos cardíacos, hay dos ruidos cardíacos, el primero y el segundo, o sea, el corazón hace un tutuc, 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 si uno escucha con el estetoscopio. Es muy común verlo en la televisión, o escucharlo en la televisión representado de esa forma. Cuando aparece un soplo, entre esos dos ruidos, o después de alguno de ellos, o antes de alguno de ellos, aparece un ruido soplante como el que le dije, ese es el soplo. En sí mismo no representa ninguna patología. El soplo se puede presentar en corazones absolutamente normales. Por eso está mal decir, estaba enfermo, tenía un soplo. El soplo en sí mismo no representa nada. Se puede presentar en corazones normales, cuando existe aumento de la velocidad circulatoria. Es común en chicos, esto fundamentalmente en los chicos. Muchos chicos se detectan soplos que son banales, que se llaman soplos fisiológicos y que no tienen ninguna significación patológica. Los chicos suelen tener una frecuencia cardíaca mayor que el adulto. Ante algunas circunstancias como la fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta y la sangre, al circular más rápido y al pasar más rápido por las estructuras cardíacas y las válvulas, puede producir un ruido soplante de esas características que no tiene ningún correlato patológico, con ninguna patología. Con respecto a los soplos que son patológicos, son los soplos que están originados fundamentalmente en defectos valvulares. Las válvulas pueden ser que estén estrechadas o que sean insuficientes al cerrarse y no contengan la sangre, o a veces hay comunicaciones anormales entre distintas cavidades del corazón. Esos soplos sí son soplos patológicos y ameritan un estudio del paciente y de la patología, caracterizarlos debido a qué es el soplo, a una estenosis aórtica, a una insuficiencia aórtica, a una estenosis de la válvula mitral, a una insuficiencia de la válvula mitral, e instaurar el tratamiento correspondiente. Eso es una labor importante del cardiólogo. Siempre, el cardiólogo los escucha con el estetoscopio. En una época todo dependía de esa auscultación
del cardiólogo, todo dependía del arte del cardiólogo para escuchar y caracterizar ese soplo con respecto a una enfermedad. Es decir, este es un soplo de tal enfermedad, y en base a eso se caracterizaba la gravedad de la enfermedad, la gravedad de la estenosis aórtica, la gravedad de la insuficiencia mitral. Después apareció la ecocardiografía y últimamente la ecografía Doppler, que es una medición de la velocidad de la sangre a través de las válvulas. Prácticamente, bueno, el cardiólogo lo escucha, pero se ayuda mucho con esos elementos para hacer una caracterización, el diagnóstico, y sobre todo para evaluar la gravedad de la enfermedad, porque en base a esos hallazgos no solo se guía el tratamiento, sino que se decide cuándo aplicar otros métodos más invasivos como la valvuloplastia, la cirugía de reemplazo valvular. Pero fundamentalmente el mensaje que tiene que quedar, sobre todo para los chicos, es que no todo chico con un soplo es un chico enfermo. Necesita ir al cardiólogo infantil, para que él responda esa pregunta. En este bloque vamos a hablar sobre urología. Hoy tengo un tema verdaderamente muy importante para ustedes. Tiene que ver con incontinencia urinaria. Y usted se preguntará, ¿esto qué es? Tiene que ver con personas mayores, gente grande, especialmente las mujeres que se orinan encima. Y es un problema serio, es un problema social para las personas que lo sufren. ¿Y qué es esto de orinarse encima? Hay ciertas cosas que ocurren dentro del organismo de una persona por el cual a cierta edad y ante determinadas condiciones hace que, reitero, especialmente las mujeres, hace que no puedan controlar la orina. Hay escapes de orina voluntario. Y muchas veces esto hace a que una persona se retraiga en su vida cotidiana. Es una persona que deja de ir a los cumpleaños, deja de ir a los eventos sociales, deja de salir de su casa porque tiene miedo que esto le suceda. Y como no lo pueden controlar, porque justamente se trata de algo involuntario, es que verdaderamente se les hace una vida muy pesada, una mala calidad de vida. Hoy vamos a comunicarnos, en este caso, con el doctor Ricardo Rasguido. Es urólogo de la ciudad de Tucumán, es un especialista muy reconocido del tema, y quiero contarles a las personas que sufren esto que la incontinencia urinaria tiene solución, tiene tratamiento. El doctor Ricardo Rasguido, desde la ciudad de Tucumán. Se define como incontinencia urinaria a la incapacidad de contener dentro de la vejiga la orina hasta que en forma voluntaria va a decidir cuándo va a orinar. Es decir, que la micción es un acto consciente y voluntario. Cuando en forma involuntaria hay una salida de orina, se llama incontinencia de orina. La más típica que tenemos de la incontinencia de orina, que son la incontinencia de orina en la mujer y la incontinencia de orina en los hombres, que es otro capítulo debido a que se debe posteriores a algún tipo de cirugía. Nos queremos concentrar ahora solamente en la incontinencia de orina en la mujer y sobre todo en la incontinencia de orina que se produce en mujeres que han tenido varios partos. Entonces, al producirse los partos, van a generar una especie de lesión a nivel de los ligamentos que la mantienen a la vejiga en su posición. Entonces, durante el embarazo, el útero, que tiene el tamaño de un puño más chico, crece como para albergar un bebé de 3 kilos. Eso desplaza la vejiga y distiende esos ligamentos. Cuando se produce el parto, al pasar el bebé por el canal del parto, que está por debajo de la vejiga, también hace otro movimiento, entonces queda una debilidad de los ligamentos. Al pasar los años, llega a los 40 años de la mujer, esos ligamentos que han sufrido comienzan a distenderse, entonces hay un descenso de la vejiga. Entonces las personas que tienen esa situación donde se desciende la vejiga, le produce la incontinencia de orina, que se produce después de que se producen esfuerzos
como ser toser, gritar, saltar, bailar. Y eso en forma paulatina. Al comienzo esa pérdida de orina es con grandes esfuerzos, después ante el mínimo esfuerzo, pequeña tos o estornudo, se produce la pérdida de orina. Esto es una enfermedad que desgraciadamente no da grandes síntomas de dolor. Sería muy bueno que una mujer que tenga incontinencia tenga mucho dolor de tal manera que vaya a consultar rápidamente. Pero ¿qué pasa? Las mujeres se van acostumbrando a esa pérdida y de pronto un día se ponen un pañito, después ven que ya necesitan 2, 3 y va generando un acostumbramiento y no consultan por temor, porque no conocen lo que existe ahora como tratamiento de la incontinencia de orina, o bien no sabe que eso se puede resolver. Y lo que es peor de todo esto, que hace que una mujer que tiene un problema de incontinencia convive con esa situación todo el día, desde que se levanta está pensando qué ropa me voy a poner, no me tengo que poner ropa oscura porque si me mojo se va a notar, tengo que saber si voy a salir al centro o a donde voy, dónde voy a tener un baño para estar orinando cada rato y no perder orina, tengo que llevar en mi bolso las toallitas para ir cambiándome. Y a su vez comienza a dejar de ir al gimnasio porque se le escapa de la orina, comienza a dejar las reuniones sociales porque si estornuda se le escapa la orina y tiene el temor de que la gente le sienta un olor a orina, lo que yo llamo que son mujeres que se producen una invalidez social porque se van retrayendo en su vida social y dejan de hacer cosas que habitualmente lo hacían. En este bloque vamos a hablar sobre gastroenterología, especialidad de la medicina que atiende a las enfermedades que se producen en el aparato digestivo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor Fernando Marosi es gastroenterólogo, trabaja en la ciudad de Santa Fe, es un profesional muy reconocido a nivel nacional y tenemos la suerte de tenerlo muy cerca de nuestros hogares. El doctor Fernando Marosi habla hoy sobre enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que comprende dos entidades, dos enfermedades distintas, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas se diferencian porque la colitis ulcerosa afecta en forma superficial la mucosa del colon, en cambio la enfermedad de Crohn afecta en forma profunda toda la pared del tubo digestivo del colon, pero también puede afectar otros segmentos del tubo digestivo como el estómago, el esófago, el intestino delgado y comprometiendo el espesor total de la pared. Son enfermedades que si bien tienen un origen común porque son enfermedades de tipo inmunológica, o sea, son provocadas por los mismos anticuerpos que genera el organismo que por un mecanismo que es desconocido atacan el colon o diferentes sectores del tubo digestivo y producen ese tipo de lesión ulcerativa, destructiva, inflamatoria, llevando por un lado a la colitis ulcerosa o por otro lado a la enfermedad de Crohn. Esto es una enfermedad frecuente, pero no en nuestro medio, sino que es muy relacionado con la genética y con la raza. Por ejemplo, es muy frecuente en la raza judía el paciente suele presentarse con diferentes síntomas, pero fundamentalmente el síntoma más importante son dos. El dolor abdominal, fundamentalmente en la enfermedad de Crohn, y sangrado, y la diarrea y dolor en la colitis ulcerosa. El paciente suele tener también frecuentemente sangrado por el tubo digestivo bajo, o sea, elimina heces con sangre, y el dolor suele ser la sospecha clínica más importante de esta enfermedad. Que si uno sospecha con un paciente que tiene dolor, pérdida de peso, sangrado digestivo bajo, fiebre, debe hacer una serie de medidas diagnósticas
para llegar a el diagnóstico de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y estas son fundamentalmente la realización de una videoendoscopía digestiva baja, o sea, una videocolonoscopía, que nos permite ver exactamente la característica lesión mucosa de este tipo de enfermedad, que es extremadamente diferente con respecto a la mucosa normal. Se ven lesiones, úlceras, pólipos y inflamación, y la mucosa se vuelve friable y sangrante, y nos permite tomar biopsia para hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como por ejemplo los tumores de colon. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo, pero hoy en día existe una serie de medidas, tanto médicas como quirúrgicas, como el uso de antiinflamatorio intestinal, como la mesalazina, que es un prototipo del tratamiento de esta enfermedad, el uso de corticoides como inmunomodulador o antiinflamatorio intestinal, y otros inmunomoduladores como son drogas que controlan esa inmunidad en exceso, ese fenómeno inmunológico alterado, y por último dejando la cirugía para casos extremadamente complejos que no responden a la medicación, donde se hace operaciones de distintos segmentos enfermos para resolver la enfermedad. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy lo hacemos en compañía del doctor Ignacio Lischinski, un muy reconocido profesional oftalmólogo en la ciudad de Tucumán. En programas anteriores estuvimos viendo lo que es la catarata, por qué se produce y qué es lo que produce en el cristalino. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cirugía de cataratas con una nueva técnica que tiene ya unos años y que cada vez está mejorando notablemente. Tiene que ver con la cirugía a través del FACO. El doctor Lischinski justamente nos va a explicar de qué se trata esta cirugía y cuáles son los detalles de la misma. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse primero borrosa, hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener dos tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Normalmente esta técnica la vamos a desarrollar con una anestesia de tipo local, ya que la incisión va a ser una incisión muy pequeña, y vamos a colocar probablemente una lente que se llama plegable, que va a ser una lente que va a entrar por una pequeña incisión y dentro del ojito va a volver a tener su tamaño original y va a reemplazar al cristalino que acabamos de extraer por medio de la aspiración con la técnica de la facoemulsificación. Lo que es importante también tener en cuenta es que la cirugía puede variar en el tiempo, y porque también un ojo no es igual a otro ojo. Por lo tanto,
el tiempo en que uno va a demorarse para realizar la cirugía de catarata va a ser el tiempo necesario para que la cirugía sea una cirugía correctamente realizada y con un resultado muy bueno. Muchas veces se preguntan en el consultorio cuál es el tiempo en que va a demorar la cirugía de catarata, y la verdad es que uno puede dar un tiempo promedio de entre 15 minutos a 30 o 45 minutos. Puede ser una cirugía de catarata. Serán cirugías algunas más cortas y otras cirugías serán cirugías más largas. Todo van a depender de los desafíos que tenga el cirujano cuando esté operando ese ojo y las eventualidades que puedan pasar durante la cirugía. Que cada uno de estos casos en particular uno lo va a discutir con el paciente cuando lo está examinando. Nos podemos encontrar que algunos pacientes tienen algo llamado pseudofoliación, otros pacientes tendrán un problema también asociado de diabetes, otros problemas tendrán un problema de glaucoma, otros tendrán algo llamado cámara estrecha, que significa que hay muy poco espacio para trabajar. Cada una de estas características hace que cada ojo sea particular y cada ojo uno tenga que hacer una estrategia diferente para operarlo. Por lo tanto, es importante saber, el paciente le va a ser informado por su médico de qué tipo de cirugía va a realizarse y si hay algún tipo de posibilidad de complicaciones, y uno va a ir más tranquilo al quirófano teniendo toda esta información previamente. En la medida que vamos creciendo, vamos presentando y sufriendo distintas patologías que, cuando son tomadas a tiempo y son tratadas convenientemente, estas patologías se hacen más suaves, se hacen más llevaderas e inclusive muchas de ellas son curables. El caso de las úlceras es uno de los casos que más preocupa a las personas con cierta edad o de edad avanzada, y especialmente a aquellas personas que tienen problemas circulatorios en venas y arterias, y también especialmente en personas que están relacionadas a algún tipo de diabetes, donde hoy justamente nos habla sobre las úlceras, por qué se provocan, cómo es que se pueden tratar para hacerlas desaparecer en el más corto tiempo posible y cuál es la técnica que él nos propone. Para este tratamiento de la úlcera, uno comienza, te llega el paciente, hacemos los estudios correspondientes, veremos los antecedentes previos, si el paciente tiene algún otro signo que a mí me indique otra enfermedad, veremos Doppler, venoso, arteriales principalmente, llegaremos al primer diagnóstico, veremos la causa y a partir de acá nosotros nos plantearemos qué es lo que vamos a hacer. En esto tenemos que ser claros, la úlcera es un cuidado y un tratamiento, como yo lo digo, esto es artesanal. ¿Y por qué digo que es artesanal cuando un paciente me llega a mí al consultorio? Porque si hubiese un método muy bueno, lo usaríamos todos y no habría que cambiarlo. Pero como hay más de 100 tipos de crema, 200 tipos de parches, en todo el mundo continuamente están avanzando congresos específicos sobre cura de heridas, diferentes elementos, sistemas de aspiración negativa, ahora hay ondas de choque, están usando los traumatólogos, hubo un congreso en Neuquén, ahora en el mes de mayo, que están tratando, significa que no hay nada que funcione el 100%. Entonces, en esto tenemos que ser muy precisos. Lo fundamental, te llega el paciente, primero calmar el dolor. Eso es lo fundamental. Un paciente que le duele menos es un paciente que tiene una predisposición y una mejor evolución por él mismo desde el punto de vista físico y psicológico para la curación de su úlcera. Eso es fundamental. Luego de tratar de calmar el dolor, veremos si necesito o no antibióticos. Para eso haremos otros estudios. No un cultivo, sino es una biopsia que se toma de la úlcera y se la manda a cultivar para ver el tipo de antibiótico, si es que necesita. De ahí será fundamental, como yo le digo a mis pacientes que me vengan con familiares, la familia. ¿Y por qué hago yo hincapié en esto? Porque para tener una úlcera, si nosotros vamos a hacer una estadística, el 90% de los pacientes con úlcera
son personas mayores. Y de ese 90% de la úlcera, si nosotros decimos que lo fundamental es la curación, solamente un 20% puede curarse bien. El otro gran porcentaje no llega, no puede, o no quiere, o no sabe. Entonces, ahí es donde interviene la familia. Ya sea donde uno le enseña a la familia cómo curar, porque las curaciones al principio tienen que ser muy intensivas, 2 veces por día prácticamente, bien curado el paciente, o trasladándolo a centros donde se realice la curación. Tienen que acompañarlo. Ya tenemos 2 elementos fundamentales: el tratamiento del dolor, que para mí es fundamental, el tratamiento local con curación, independientemente de la crema que nosotros utilicemos, va a andar si el paciente se cura bien. Si el paciente no se cura bien, hasta la mejor crema no anda. Y eso es fundamental. Y para eso necesitamos que el paciente no venga solo, y hago mucho hincapié, sino con acompañantes, con familias que vayan viendo a ese paciente en su evolución. Pasaremos a la tercera parte de las patas de las curaciones de esta, y es ver la causa. Y acá es fundamental. Si el paciente tiene varices y es factible, hay que tratar las varices. O con ecoesclerosis, o sea, comenzaremos con medicación, de por sí, seguro eso, tiene que salir ya medicado prácticamente en las primeras consultas. Luego seguiremos con esclerosis de los vasos, ya sea chico o grande, con ecoesclerosis guiada por eco en el caso de que el paciente no quiera operarse, pero hay que ir sobre la causa. Si nosotros no vamos sobre la causa, no vamos a mejorar a ese paciente. Eso tiene que quedar en claro. Y por último, la cirugía. Si el paciente está en condiciones y se puede, y tiene una úlcera venosa, hay que tratar de solucionarlo. Eso es fundamental, con cualquiera de los métodos, ir a la causa. Amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de nuestro programa Hola Salud Tucumán.